Estudiantes de cuarto año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 6 del tercer trimestre en el curso de geometría. Bien, ya hemos trabajado lo que corresponde al tema de ángulos en la circunferencia, propiedades, así como las fórmulas de cada uno de estos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con un nuevo tema que es acerca de la proporcionalidad. ¿Pero qué quiere decir ese término? ¿Cómo lo definimos, ¿no? Cuando hablamos de proporción? Es una igualdad de dos razones. ¿Pero qué es la razón? La razón, denominada también razón geométrica, es el cociente de dos cantidades. O sea, la división, por ejemplo, la razón entre 20 y 4, que es 5, este es un valor numérico. Si tenemos 24 entre 4, 6, 35, 6, ambos son proporcionales, ¿no? Ya que tienen la misma razón, el mismo cociente. Con ello vamos a trabajar para ese tema. Ya veremos algunos teoremas donde se involucra lo que es la proporción. Primero, el teorema de Tales. Si tres o más rectas paralelas determinan segmentos congruentes en una secante, entonces determinan segmentos congruentes sobre cualquier otra secante. L1, L2 y L3 son rectas paralelas, ¿no? Recuerda que las rectas paralelas son aquellas que van en una misma dirección. Nunca se van a cortar. Por ello se les representa con estas dos líneas no inclinadas en una misma dirección. L1, L2 y L3. Luego, las secantes que cortan a cada una, S1 y S2, cortan en los puntos A, B, C, D, E y F. Va a generar aquí lo que son segmentos proporcionales. AB sobre BC igual DE sobre EF. Ya estos son los segmentos proporcionales en el teorema de Tales de Mileto, siempre y cuando las rectas sean paralelas, ya cortadas por dos secantes. Tales de Mileto es considerado el primer matemático de la historia en un sentido moderno. Corolario de Tales. ¿Cuál es? Si una recta es paralela a un lado de un triángulo e interseca a los otros dos, entonces determina en ellos segmentos proporcionales. En la figura, DE es paralela con AC. Tenemos el triángulo ABC, ¿no? Ahí está. Se ha trazado una paralela DE. DE y AC van en una misma dirección. Además, aquí se forman los ángulos conjugados internos o también los ángulos alternos internos o los ángulos correspondientes, que son aquellos que tienen la misma longitud. ¿En qué consiste el corolario de Tales? Que BD, en este lado los segmentos son proporcionales a los otros dos. BD sobre DA es igual a BE sobre S, siempre y cuando sean paralelas, DE y AC. De lo contrario, no se puede aplicar. Si no te dicen que son paralelas, pero te dan ángulos congruentes, ya sea aquí alfa, alfa, beta, beta, ya se asume directamente que esas rectas son paralelas por los ángulos correspondientes. Muy bien, continuamos con el siguiente. Teorema de la bisectriz interior, TBI. La bisectriz de un ángulo interior en un triángulo
divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. BD es la bisectriz del ángulo interior, ABC del triángulo ABC, no obviamente. Triángulo ABC. Se ha trazado BD, la bisectriz que divide en partes iguales alfa alfa. ¿En qué consiste este teorema? Que dicha bisectriz va a dividir en segmentos proporcionales, ¿no?, a sus lados. Es decir, AB, estos lados son proporcionales a los que genera la bisectriz. AB sobre BC es igual a AD sobre DC. Siguiente teorema de la bisectriz exterior, TBE. La bisectriz de un ángulo exterior de un triángulo divide el lado opuesto o prolongado en segmentos proporcionales a los otros dos lados del triángulo. BD es la bisectriz del ángulo exterior EBC. Aquí está beta y beta. ¿En qué consiste el teorema? Los lados del triángulo, o sea, AB sobre BC, son proporcionales a todo esto, no incluido la prolongación AD, sobre DC, ¿no?, la prolongación solamente. El teorema de la bisectriz exterior. En ambos, los lados del triángulo son proporcionales a los segmentos que genera la bisectriz exterior. En este caso, ¿no?, del exterior es todo AD sobre la prolongación que es DC. ¿Qué es un teorema? Es una proposición matemática que debe ser demostrada. También existe aquí una forma práctica. Ya. Tenemos los lados del triángulo A minúscula y B. Entonces, como son proporcionales a los segmentos que genera la bisectriz, aquí sería un A por K y un B por K. Luego, para la bisectriz exterior, que es CM, ya en el triángulo ABC, donde BC es mayor a AC, definimos el teorema como los lados A sobre B es igual a M sobre N, ¿no? Pero la forma práctica sería esta. Tenemos los lados A minúscula y B. Como son proporcionales a los segmentos que genera la bisectriz externa, sería un B por K y un A por K. Ya eso es la forma práctica. Teorema del incentro. Y aquí tenemos I, B y C. Recuerda que el incentro era el punto de intersección de las bisectrices interiores, ¿no? También el centro de la circunferencia. ¿En qué consiste dicho teorema? Que BI sobre IM, aquí se ubica el punto M, es igual a la suma de los lados del triángulo, que es B más C, sobre todo este lado que es A. Esa BI sobre IM es igual a B más C sobre todo este lado que es A. Teorema del incentro. El siguiente teorema es de Menelau. Tenemos un triángulo ABC. Aquí se ha prolongado hasta un punto D y se ha trazado desde allí hacia un punto en AB, una recta, ¿no? Una recta secante. ¿En qué consiste el teorema? También se generan segmentos aquí de variables que se le han colocado A, B, C, D, E y F. Teorema de Menelau me dice el producto de los segmentos intercalados, se podría decir así, A, C y E es igual a B por D por F. Ya ese es el teorema de Menelau. Muy bien, continuamos con el siguiente. Teorema de la ceba.
Aquí se han trazado sevianas. Recuerda que la seviana es una línea cualquiera que no tiene una propiedad en específico, una característica. Es cualquier línea que se traza desde un vértice hacia el lado opuesto en cualquier punto. Se han trazado las medianas de los vértices desde A, B y C. Se intersectan a todas, ¿no? Y también generan aquí segmentos A, M, B, N, P y C. ¿En qué consiste dicho teorema? Que el producto de los segmentos A, B y C, también intercalados, es igual a M, N y P. Ya ese es el teorema de la ceba. Hasta aquí hemos visto todo lo que son teoremas. A continuación veremos algunos ejercicios, ¿no?, para aplicar dicha teoría. Calcula QC, ya X, se le asigna una variable. Si AP es 5 unidades, PQ es 3 unidades. Entonces, según la gráfica, AB y PF son paralelas, ¿ya? Rectas paralelas, ya que tienen el mismo ángulo de 90 grados, que serían ángulos correspondientes y solo se puede aplicar en dichas rectas. Aquí podemos aplicar el teorema de Tales, ya, sobre los segmentos A y B, ¿no? A sobre B es igual a 5 sobre 3 más X. Entonces, resolviendo esto, ya, bueno, primero lo dejamos allí. Aplicamos nuevamente el teorema de Tales en BP y FQ, ya aquí. Como estas rectas son paralelas, podemos afirmar A sobre B es igual a 3 sobre X. Ambas son iguales a A sobre B, entonces decimos 5 sobre X más 3 es igual a 3 sobre X. 5X en aspa es igual a 3X más 9. 2X es igual a 9. Por lo tanto, el valor de X será 4.5. Aplicando Tales, ¿no? Tales dos veces en las rectas AB, PF y BP y FQ. En el siguiente ejercicio, de la figura 3MN es igual a 2NC. Y me dicen que DB, la diagonal es 10. Calcula NB si ABCD es un romboide. Si ABCD es un romboide, obviamente sus lados opuestos son paralelos, ¿no? Y congruentes. Si DB es 10 y NB X, por lo tanto DN 10 menos X. 3MN igual 2NC. Entonces aquí podemos decir MN sobre 2 es igual a NC sobre 3. Todo ello igual a una constante K, donde MN será 2K y NC 3K. Corolario de Tales sería 2K sobre 3K igual a X sobre 10 menos X. Pero aquí el teorema de Tales, recuerda que lo estamos aplicando porque esas rectas son paralelas, ¿ya? 2K sobre 3K igual a X sobre 10 menos X. Se eliminan, sería 20 menos 2X igual a 3X, 20 igual 5X y X es 4. Ya para finalizar en este ejercicio, las rectas L1, L2 y L3 son paralelas. Además, AO es sobre 2 es igual a B sobre 3 igual BC sobre 4. Igual a 1K sería 2K, 3K, 4K. MP15 y se aplica el teorema de Tales ya que les piden MOX.
X sobre 15 es igual a 2K sobre todo, que es 9K. El valor de X será igual a 10 tercios